Hola a todos. Hoy me gustaría reflexionar sobre la importancia del tema de la educación y de la cultura cuando se está realizando una labor misionera. Para ser libres nos liberó el Señor, me encanta esa frase, y hay una forma muy fácil y muy eficaz para coartar la libertad de una persona, y es mantenerla en la ignorancia. Por eso todos los gobiernos, no solo los de los países de Latinoamérica, sino la mayor parte de los gobiernos, les gusta tener controlado el tema de la educación y de la enseñanza, porque si uno tiene en su poder esa herramienta, es más fácil manipular a la persona, ya que se la muestra la historia o se le muestran pues todos los acontecimientos desde la perspectiva que interesa al que está arriba, para de alguna forma manipular a veces, sí, la conciencia de las personas, ¿no? y su pensamiento. Entonces, si esto es evidente, yo creo, en cualquier sitio, para mí, en mi experiencia en Ecuador, pues fue muy palpable, ¿no? Ya he comentado alguna vez que el tema el tema educativo, ¿no? El ser profesora, el campo de la enseñanza, personalmente no me resultaba atrayente, ¿sí? Me gusta mucho el contacto con los jóvenes, pero más a un nivel extraacadémico. Sin embargo, en nuestra experiencia allí me hizo entender la importancia de que la Iglesia también sea activa en el papel de la enseñanza y en la enseñanza académica, ¿sí? Por eso me da tanta tristeza y enfado muchas veces como la Iglesia, con sus colegios privados o particulares, conservaba cierta libertad a la hora de enseñar y podía ser objetiva, porque se trata de ser objetivos a la hora de exponer los acontecimientos históricos. Podía ir formando a la persona. Y sin embargo, en España, a través de los conciertos con el gobierno, allí también se les llama fiscomisionales, ¿sí? De alguna forma, para poder tener unas ayudas económicas, se va perdiendo un poco la libertad a la hora de enseñar. Y eso yo entiendo que ya está, que a veces es el mal menor de poder conservar los colegios, aunque no tengas la plena libertad, cada vez se va perdiendo más libertad y más capacidad para educar, ¿no? a los jóvenes y a los niños, pues que Dios ha puesto en nuestras manos. Gracias a Dios, en la escuela, en el colegio que tenemos en Playa Prieta, pues es particular. Optamos por no hacernos concertados y de esa manera conservamos, yo creo casi en totalidad, pues la capacidad para enseñar desde la verdad. Sin embargo, no estábamos exentos, ¿sí? Del intento por parte de los distintos gobiernos que ha habido en los años que hemos estado nosotras, de entrar también en los colegios privados para poder de alguna forma manipular según su deseo a estos niños y a estos jóvenes. Voy a contar varios casos que a mí me impresionaron mucho, me llamaron mucho la atención. Una vez estaba con mi curso de tercero de bachillerato, que era el que yo les daba clases, y vinieron del centro de salud unas enfermeras. Y bueno, allí en Ecuador es muy normal que en los colegios, en las escuelas, se hacen campañas de vacunación. Como muchas veces las mamás no tienen posibilidades quizá de llevarles a centros de salud para cumplir las pautas de vacuna de los niños, es frecuente, yo creo que es lo normal, que cada año pues van del centro de salud a los colegios, a las escuelas, y buscan los cursos donde están los niños de las edades que deberían ponerse alguna vacuna, y les vacunan allí mismo en el colegio. Se busca un aula, se acondiciona y allí van pasando los niños y se vacunan. Previamente se pide una autorización por escrito de los padres, pero los padres están acostumbrados a autorizar y ya está, es algo como normal allí. Entonces un día estaba con el curso de tercero de bachillerato, que son los más mayores, que tienen 17 años, y llegaron del centro de salud las enfermeras y me dijeron
hermanas que venimos, nos han mandado del Ministerio de Salud y vamos a dar una información sobre tema de vacunación, me dijeron. Bueno, pues yo inocentemente no desconfié, les dejé y como tenía muchas cosas que hacer, me marché al despacho para ir organizando pues otras clases que tenía que dar. Cuando se acercó una hermana, porque esa hermana tenía clase en el aula que está al lado de la que yo usaba, y allí por el calor pues las paredes no llegan hasta el techo, así que se comunican una aula con la otra y es muy fácil escuchar lo que se está diciendo en el aula de al lado. Entonces se acercó la hermana y me dice: ¿tú sabes lo que están enseñando a esos chicos? Y digo: sí, les iban a informar sobre vacunas. Y me dijo la hermana: pues les están hablando de anticoncepción y sobre todo le están hablando sobre la píldora del día después. Bueno, yo creo que entré en cólera, la verdad. Me salía humo por todos los lados. Así que nada, me calmé, pues ordené mis ideas antes de entrar de nuevo en el aula. Pues cuando llegué le pedí permiso o le informé a la enfermera que iba a entrar y que iba a hablar sobre lo que habían estado conversando el ratito anterior. Ella se incomodó un poco, pero allí mismo, pues con los alumnos y delante de ella, empecé a hablar de lo que era la concepción, de lo que era la anticoncepción, de lo que era la píldora del día después, como no era anticonceptiva, sino que también era abortiva, y bueno, pues de todos los peligros del uso de anticonceptivos, de la inmoralidad del uso de los anticonceptivos, de lo que era realmente la sexualidad y cómo se debe vivir como un acto de amor dentro del matrimonio. Bueno, estuve un ratico hablando con ellos. Esta enfermera, estuve luego hablando con ella afuera y me dijo que les había mandado el ministerio, que ellos tenían que hacer eso y que además estos jóvenes tenían derecho a estar informados. Y claro, yo le dije: mire, como ha visto usted, no tengo ningún problema con que estos jóvenes estén informados, pero la información tiene que ser veraz y tiene que, eso, ser veraz, estar en correspondencia con la realidad y con la verdad, y no puede ser manipulada, ¿no? Entonces la demostré con datos científicos, médicos. Lo que ellos estaban haciendo era una campaña no de información, sino de desinformación, ¿sí? Y que no les estaban mostrando a los chicos la verdad, ni les estaban haciendo un bien, porque con las mentiras se estaba provocando en los jóvenes pues que una actitud promiscua, incitándoles a la práctica de la sexualidad en edades tempranas, para luego encima hablar sobre el aborto para que no tengan las consecuencias esas prácticas sexuales, y cómo no se estaba educando a esos jóvenes con esa información, sino todo lo contrario, ¿no? La expliqué que no en ese colegio no es un tema tabú el tema de la sexualidad, que no tenemos miedo a que se trate, pero que se trate desde la verdad y desde el bien, y desde la belleza que es la sexualidad como acto de amor dentro del matrimonio. Bueno, la chica insistió que tenía que ir por parte del ministerio. Bueno, yo le enseñé el documento que dice que somos un colegio particular, un colegio privado, y que por tanto no tenía obligación de aceptarles allí con esa campaña, y la invité a salir del colegio. En otra ocasión, esto fue ya con eso aprendí, ¿no?, a ser un poquito más astuta y a comprobar bien en qué consisten esas campañas informativas que manda el gobierno a través del Ministerio de Salud. Porque si no, uno, pues con mucha inocencia, les deja pasar pensando que se va a hacer un bien, y resulta que se está ensuciando la mentalidad de estos niños y de estos jóvenes. Otra ocasión en la que pude ver así fuerte el tema de la manipulación era en época de elecciones. No sé si eran elecciones generales o era una consulta popular, yo creo. Allí muchas veces hacen consultas populares para tomar decisiones sobre temas concretos. Lo único que se hace es que se toman temas muy diversos, plantean ciertas preguntas y las personas tienen que votar sí o no.
Y a lo que se les suele empujar es a que voten no pensando y analizando cada una de las propuestas, sino dependiendo de quién haya hecho esa propuesta, ¿no? Si es el gobierno el que está proponiendo esos cambios y tú estás de acuerdo, has votado a ese presidente, pues que votes todos sí. Y si estás más a favor de la oposición, pues que votes todo no. Entonces eso, hay muchísimas campañas de raya todo sí o raya todo no, provocando en ellos una pereza intelectual de no leer cada una de las preguntas, analizar cada una de las preguntas, e independientemente quién esté haciendo la propuesta, pues yo ver si es moralmente correcta, entonces votaría un sí, y si no lo es, votaría un no, individualmente a cada pregunta, ¿sí? Porque lo que me interesa es cada propuesta, no quién la ha hecho la propuesta. Entonces, bueno, había 10 propuestas de la consulta popular, cosas tan variadas como proponer en una de las preguntas el aborto y en otra de las preguntas proponer prohibir las corridas de toros, o en otra pregunta prohibir o aprobar las peleas de gallos, y en otra pregunta hacer que toda la educación sea pública, o sea, cosas así, de una variación impresionante que no tiene nada que ver una pregunta con la otra. Y además suelen plantear las preguntas con unos enunciados muy difíciles de comprender, muy extensos, párrafos muy extensos, con un lenguaje que no es común, frases subordinadas, que hacen difícil la comprensión de qué es lo que se está preguntando. De manera que la gente que tiene allí el nivel cultural es bastante bajo, les resulta muy difícil siquiera comprender la pregunta, así que claro, se ven obligados de alguna manera a votar pues solo conforme a si me gusta o no el candidato de esa pregunta, porque ni siquiera entiendo qué es lo que me están preguntando. Yo les daba también filosofía a los chicos, así que dentro de ese ámbito, de esa asignatura, yo cogí las propuestas de esa consulta popular y con ellos estuvimos analizando cada una de las propuestas. Me costaba, yo creo que en una hora de clase a lo mejor conseguíamos analizar 3 propuestas, no más. Pero lo estuvimos haciendo porque además allí aprobaron que puedan votar los jóvenes a partir de 16 años. Esto es impresionante porque nivel educativo muy bajo, incluso la lectura es muy deficiente, enunciados muy difíciles de comprender y encima dejo capacidad de voto a jóvenes con 16 años que todavía no están con una mentalidad bien formada, muchas veces no hay una madurez, sí, en el pensamiento, y les doy la herramienta del voto. Eso sí, claro, el gobierno luego hacía campañas por todos los colegios para orientarles o para iluminarles sobre las propuestas, en teoría, para que puedan votar libremente. Entonces, bueno, pues también fueron a nuestro colegio una persona del Ministerio de Educación que les habían mandado ir por las aulas de bachillerato para poder enseñarles cómo votar, me decían. Entonces, bueno, pues nosotros igualmente les explicamos que éramos un colegio particular y que ya nosotros nos encargábamos no de enseñarles cómo votar, sino de enseñarles a hacer un análisis crítico, un análisis de la pregunta que estaba realizando, porque solo si entiendo lo que se me está preguntando puedo tener una respuesta libre conforme a esa pregunta. Luego yo, aparte de con los alumnos, lo comprobé mucho con adultos, porque claro, muchas veces nos piden orientación, nos dicen hermana esto, y yo siempre les animo, lee otra vez, ¿qué te está preguntando? Y ayudarles a comprender lo que se está preguntando. Entonces, bueno, pues con estas 2 experiencias y otras muchas, he visto eso como, claro, todos los gobiernos siempre intentan entrar en el ámbito educativo, y siempre, porque es un ámbito en el que tratan con niños y con jóvenes que están en la etapa de ir formando pues su mentalidad, como ir adquiriendo los conocimientos necesarios
para poder analizar situaciones y para poder tomar decisiones. Entonces, si entran en ese campo y consiguen dominar ese campo, de alguna forma tienen sometida a la población. Por eso veo tan importante que la Iglesia mantenga su labor educativa, pero con libertad, ¿sí? No para ser nosotros los que manipulemos ese campo, sino para que enseñemos a pensar. La Iglesia siempre ha hecho eso, los primeros colegios, las primeras universidades, siempre las ha potenciado, las ha construido y ha empezado a trabajar ese ámbito la Iglesia, porque le interesa hacer que el hombre utilice la razón que Dios le ha dado para llegar al conocimiento de la verdad y poder vivir de acuerdo a esa verdad. Pues nada, que esto también nos sirva a nosotros, ¿no? Porque no estamos exentos de esa manipulación también a través de la educación, hoy en día a través de las redes que intentan reeducar a la población, reeducar entre comillas, porque lo que intentan es manipular, ¿sí?, el pensamiento, y que no creamos todo lo que nos llega, sino que tengamos una capacidad de pensamiento y análisis crítico para que nuestras decisiones sean libres y siempre de acuerdo a la verdad. Pues ya terminamos por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. Que Dios les bendiga.